Muy bien, buenos días a todos. Espero que se encuentren de maravilla en este día, en este Dev Fest, comenzando con paso derecho, ¿no? Les confieso que mi mente me ha jugado una buena pasada, porque inicialmente yo quería dar una charla técnica, pero de madrugada me comenzaron a fluir una serie de ideas que terminan en esta charla de hoy. La gente eres tú. Y terminan con algo que he llamado el perfect imperfection, la perfección imperfecta, que al final lo voy a volver a mencionar y se darán cuenta por qué todo esto se relaciona. Mi nombre es Edison Muñoz, soy coach técnico de Ceiba, con experiencia en tecnología de desarrollo web y últimamente trabajando en toda esta revolución de la 4RI, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Me encanta, me encanta la música cinematográfica y de hecho durante varios años estuve haciendo este tipo de música, pero eso es otra historia, ¿no? Por ende, la ciencia ficción me encanta. Y lo que estamos viviendo hoy en día es pura ciencia ficción, solo que se vuelve cotidiana cada vez. Y al volverse cotidiana cada vez pierde magia. Y de esto se trata esta charla, de ti y de mí, de lo que estamos viviendo con el tema de la inteligencia artificial. Ok. Esta charla la he dividido en 5 temáticas, 4 realmente, porque la última es una síntesis que confluye en todos los temas que vamos a ver. Fundamentos filosóficos, unas bases fundadas para llegar a lo que quiero hacer entender, a lo que quiero llegar con ustedes en el día de hoy. Capacidades y perspectivas. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes frente a toda esta tecnología? Y lo veíamos al final de la charla anterior. ¿Cómo vas a asumir todos estos cambios que están sucediendo? Todas estas capacidades que se te están proveyendo. Y como toda tecnología, todo esto tiene dilemas y riesgos, ¿o no? Y por último, ¿cómo vamos a gobernar esta cosa? ¿Cómo vamos a gobernar? ¿Cómo vamos a gobernar estas máquinas? Porque al final de cuentas, podemos crear legislaciones a nivel de sociedad, a nivel de gobiernos, pero la última frontera es la tuya. ¿Cómo vas a gobernarte tú frente a esta tecnología? Y permítanme ingresar primero, antes de ver las temáticas, a tratar el tema etimológico de lo que significa la palabra agente. Y cuando tú buscas la etimología, te das cuenta que es aquel que ejecuta algo, que hace cosas de manera magistral. Es un experto en el tema, para lo cual se le está asignando una tarea. Pero hay un componente que se ha supuesto, ya se me está trabando la lengua con los nervios que tengo aquí, ¿no? Se ha supuesto en la etimología de agente un componente que es la agencia humana. Es decir, que siempre un humano está inmerso en la palabra de agente. Pero esto cambió. Esto cambió con los últimos años, porque ya un agente no es necesariamente un humano. Un agente es algo inteligente, no necesariamente humano, que ejecuta algo de una manera magistral, es experto en. Y lo estamos viviendo hoy aquí en Ceiba, cuando estamos interactuando con estas herramientas y las configuramos con unos roles. Bien, esta es una primera intro para saborear un poco lo que vamos a ver en esta presentación. Dice este escritor de ciencia ficción, Arthur Clarke, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y si esto lo llevamos una década atrás y se lo presentamos a la sociedad, verían magia en lo que estamos usando hoy en día. Pero como se nos ha devuelto cotidiano,
lo cotidiano va perdiendo esa magia, ¿no? Pero déjenme decirles que yo todos los días me sorprendo cuando interactúo con estas herramientas. Y aquí vamos a empezar con los fundamentos filosóficos. La nueva alquimia. Ya van a ver por qué todo esto se relaciona. Hace más de una década, algunos recordarán esta película maravillosa, fantástica, que se titulaba Hair, protagonizada por Joaquín Phoenix, que narraba la historia de un hombre solitario con una historia amorosa bastante destruida, ¿no? Divorciado, solitario, un hombre introvertido, que adquiere un sistema operativo sofisticado, y este sistema operativo sofisticado tenía una peculiaridad, y es que cuando se configuró, se volvió increíblemente hermosa, aún sin tener cuerpo, ¿no? La voz de este sistema operativo fue interpretada por Scarlett Jackson, así que ya se imaginarán la calidad y el universo en el que te envuelven en esta película. Pues bien, al final, este señor termina enamorándose de este sistema operativo y surgen una cantidad de situaciones y de dilemas que se nos están presentando hoy en día también con la interacción de este tipo de herramientas. Eso fue hace una década, pero si esta película te la presentan hoy, es totalmente posible. Es totalmente posible con la tecnología que estamos creando todos los días. Escenas que antes eran de ciencia ficción, hoy son nuestra realidad, son nuestras interacciones, las capacidades que se nos proveen, los dilemas que surgen, los dilemas éticos y morales que surgen a raíz del uso de este tipo de tecnologías. Y permítanme irme en el tiempo, muy atrás, para hablar de la alquimia. Por allá en el siglo II antes de Cristo, comienza a surgir una corriente filosófica que con el paso del tiempo se le llama la alquimia. Una pseudociencia de hombres y mujeres eruditos, brillantes, que buscaban encontrar la perfección espiritual, encontrar la perfección del dominio de la materia. ¿Ok? En el siglo XV, en Europa, surgen hombres y mujeres también muy brillantes que comienzan a ver este tipo de situación con la alquimia. Y se hace famosa una sustancia a la que se le llama la piedra filosofal, que se hizo famosa con los libros de Harry Potter. Esta piedra filosofal, esta sustancia, permitía transmutar. Oigan bien esta palabra porque es muy importante. Permitía transmutar un metal en otro, específicamente el oro. Y adicionalmente, según el libro de Harry Potter también y la historia que cuenta, esta sustancia se le atribuía al elixir de la eterna juventud. Si bebías de ella, tenías salud y tenías eterna juventud. ¿Quién no quisiera eso, no? Pues bien, déjame cruzar la calle de manera perpendicular y ubicarme al otro lado, porque la humanidad ha tenido algo similar por herencia en su ADN, dentro de ella, desde que naces, desde que eres concebida o concebido, naces con un poder increíble, una sustancia, un elemento mucho más
sublime que esta piedra filosofal. Y si ustedes están leyendo esta diapositiva, creo que ya se habrán dado cuenta de qué estoy hablando. Estoy hablando del lenguaje. Estoy hablando del lenguaje. Y ya van a ver por qué. Este es uno de los elementos trascendentales en todo lo que estamos viendo ahora. En el 2017 surge un evento increíble que para mí pasó desapercibido, porque no estaba en este cuento de la inteligencia artificial, estaba en otras cosas, también en ingeniería de software, pero no en inteligencia artificial. Resulta que Google en el 2017 publica un paper que titulan, óiganlo bien, porque esto es bellísimo, esto es hermoso, esto es filosofía pura. The attention is all that you need. The attention is all that you need. Carolina, creo que lo pronuncié bien, ¿no? Carolina, nuestra grandiosa profesora de inglés en Ceiba. La atención es todo lo que necesitas. Qué maravilla de frase, qué belleza. Esto me emociona cuando lo digo. Esto fue un grupo de hombres y mujeres brillantes de Google que publican un paper, y ese paper era nada más y nada menos que un plano, que unos planos, que una definición de una nueva máquina a la cual un autor de tecnología muy famoso, que creo que tengo más adelante en una de las diapositivas, le llama la máquina de los dioses. Y estos nuevos planos definían algo que le llamaron el transformer. ¡Qué maravilla! El transformer. Estamos ahora relacionando todo. La alquimia con la transmutación, el lenguaje, y ahora surge una máquina que se llama el transformer. Y ya van a ver por qué todo esto tiene relación. Esta máquina tenía unas definiciones de atención que podía devorar grandes cantidades de información y relacionarlas de una manera como nunca antes lo habíamos podido lograr. Agnóstica a los datos. No solamente al lenguaje, a las imágenes, al audio, a lo que tú quieras. Y a partir del año 2017 hemos venido observando cómo se lanzan al planeta entero lo que se llaman los GPTs, General Purpose Transformers. Y esto es lo que nos tiene hablando hoy aquí a ti y a mí de toda esta tecnología de inteligencia artificial. Los Transformers, los LLMs, los agentes, entendiendo que hay diferencias entre un LLM y un agente, pero ya en la manera como lo estamos usando, cruzamos la línea de una manera muy natural. Pasas de un LLM a un agente en cuestión de segundos. Pues bien, esta fotografía ilustra eso que quiero transmitirles también, ¿no? Hay una definición que se le ha dado a este tipo de tecnología que me encanta. Sistemas operativos, software 3.0. Y este término, esta definición, la escuché en una conferencia de un señor que se llama Andrés Karpathy, uno de los cofundadores de OpenAI, un tipo absolutamente brillante. De él nace también el término de vibe coding. Y si puedes escucharlo, escúchalo porque tiene una claridad increíble de hacia dónde van las cosas y en dónde estamos. ¿Y qué es lo que cambia aquí? Y ahora relaciono todo, desde la alquimia, la transmutación, el lenguaje, con estas máquinas, con estos sistemas operativos software 3.0.
porque aquí es donde está el boom. Estas cosas no se entienden en el lenguaje natural. Y eso es un cambio de paradigma increíble. Ya no se entiende no en un lenguaje de máquina de alto nivel, sino en el lenguaje con el que naciste, con el que tienes inmerso en tu ADN, que aprendes y dominas, con el mismo que yo te estoy hablando acá. Ya podemos transmutar estas cosas en lo que queramos o no. ¿No lo estamos haciendo? Cuando le decimos que es un PO o es un developer o es un profesor de X cosa, estamos transmutando a través de nuestra palabra a una cosa inteligente que nos entiende y que se lo cree, porque se lo cree. Porque todo el conocimiento de la humanidad está inmerso en él. Estamos externalizando nuestra mente. Si me captan la idea, estamos expandiendo la creatividad. Estamos extendiendo nuestro ser en estos sistemas de inteligencia artificial. Dice William Gibson que el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido de manera uniforme. Esta frase hace unos años, esta afirmación era totalmente cierta, pero con el advenimiento de esta tecnología tiene contradicción, porque a diferencia de otras tecnologías como el celular, este tipo de tecnología fue implantado a nivel masivo en toda la humanidad. Todo el que tenga un internet puede entrar a interactuar hoy en día con un GPT de manera gratuita, no tienes que pagar por él. Y los modelos que están gratuitos al mundo hacen cosas increíbles. Y permíteme entrar en la segunda fase, en la segunda temática. Y esto no lo van a encontrar sino aquí en Ceiba, esta definición Human First. Esto no está en ningún otro lado. Capacidades y perspectivas. Y ahora van a ver unas charlas interesantísimas de lo que decía First, pero permíteme ahora ubicarme más arriba, en la humanidad, en ti, en mí. Porque ahora que hemos visto todo el proceso filosófico con la historia de la alquimia, la transmutación, el lenguaje, cómo con nuestras palabras transformamos un pensamiento, una idea, en algo real. Esto es mucho más sublime que transformar un metal en oro. Porque aquí no solamente transformamos a una cosa, transformamos a cualquier cosa que necesitemos de ellos. Pero hemos aprendido también a que no solamente es hablarles, como veíamos en la charla anterior con Juan Pablo. Aquí tenemos que saber cómo se le habla, cómo se les escribe. Aquí nace el prompting engineering. ¿Ok? El pensamiento, la creatividad, los sueños, las ideas tienen que ser especificados. Y hace poco vi un video que puso Diana Romero. Dianita, muchas gracias por ese video que colocaste. De otro señor de OpenAI que dice, no señor, es que no es prompting engineering. Es la ingeniería de la especificación, porque los prompts son efímeros. Y en Ceiba estamos haciendo ingeniería de la especificación. Definiendo de manera exacta lo que queremos que estos señores, estos individuos digitales inteligentes hagan en el proceso de desarrollo de software, en todo el ciclo de vida. Y ahora me voy a centrar en la imagen derecha que están viendo, donde se describen gráficamente un conjunto de herramientas, un puñado nada más de las que ha creado la humanidad, ¿no? Porque vamos a hablar de las perspectivas. ¿Cómo ves tú esto?
¿Qué papel estás asumiendo frente a algo que no puedes cambiar? Porque esto llegó para quedarse. Esto llegó para quedarse. ¿Dónde está tu estoicismo? Es decir, si yo no puedo cambiar lo que está sucediendo, ¿cómo voy a ver esto desde otra perspectiva? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo voy a aprovechar las oportunidades? Y bueno, esta imagen, centrémonos en dos de las herramientas, definen, por ejemplo, el martillo, que es una herramienta creada por el hombre para extender la capacidad de la mano. Te permite golpear a un clavo y hacerlo con una contundencia increíble para clavarlo en la pared o donde lo necesites. Pero el martillo no reemplaza la mano. La mano la usamos para cosas más sublimes. Si la usas para clavar un clavo, te la destrozas o no. El telescopio es una extensión del ojo que le da un superpoder al ojo para ver cráteres en la luna. Más no, es el reemplazo del ojo. Y ahora con la física y la óptica podemos ver galaxias a millones de años luz y planetas e incluso examinar su composición química. Estas son perspectivas de cómo se ven las cosas. Y el comentario general que uno oye e incluso uno piensa, ¿no? Esto me va a quitar el trabajo. Nos va a quitar el trabajo. Pues si esta cosa hace este trabajo mejor que yo qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Soy de pocos amigos y cuando nos reunimos, las conversaciones generales de nosotros son de ovnis, aliens, cosas por el estilo, ¿no? Y al final siempre terminamos hablando de inteligencia artificial. Es el tema, yo creo que general en todos, en ustedes y en mí. Y en una de esas conversaciones surgía el comentario de que el GPS, nos estaba quitando la capacidad de ubicación. Ya no éramos capaces de ubicarnos ni ir ni siquiera pues a quién sabe dónde, ¿no? Teníamos que usar el GPS para todo. Válida esa apreciación, ¿no? Pero miren que surgía otra perspectiva de uno de mis amigos y decía, bueno, es posible que sí, pero ¿sabes qué? El GPS me permite disfrutar del viaje, ver el paisaje sin preocuparme de que voy a llegar tarde porque no voy a saber encontrar la dirección, de mirar a mis hijos mientras conduzco también y conversar con ellos y reírme y jugar a las adivinanzas, como sucede con mi hija cada que viajamos, ¿no? Perspectivas, chicos y chicas. ¿Cómo ves tú esto y cómo lo estás asumiendo? Bien, ¿qué estamos tratando de hacer con todo esto de los agentes y los LLMs, los GPTs? Estamos tratando de imitar algo. Y ese algo es el cerebro humano. Esa maravilla, ¿no? Con la que nacemos. Esa biología. El juego de la imitación. Si alguien se vio esa película de Turín, fantástica película. Que termina desastrosamente para este sujeto, ¿no? Pero este no es nuestro caso ahora. Pero cuando este señor, cuando las computadoras estaban creando, apenas en sus inicios, que pesaban 30 toneladas y ocupaban un cuarto completo, o cuartos completos, este señor ya estaba hablando de que las máquinas tenían que llegar a una inteligencia artificial, a una inteligencia, y diseñó lo que se conoce como el test de Turín. Qué mente tan brillante, ¿no?
Pues bien, esta es una arquitectura ficticia que he colocado acá que ilustra lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de mapear cada parte cognitiva del cerebro y esto lo podemos hacer ahora mismo. No estoy hablando de la inteligencia general artificial, ojo con eso. Pero sí podemos mapear con grafos, con máquinas de estado y con LLMs dentro de ellos. Podríamos mapear toda la parte cognitiva del cerebro. Y aquí pongo algunos ejemplos de esos módulos. Ok. Y como estamos hablando de los superpoderes, permítanme ahora centrarme en esta imagen fantástica para imaginar historias posibles que han cambiado la vida de personas. Imagina tú también historias posibles que pueden cambiar la vida, tu vida o la de otros. Con todo lo que estamos haciendo ahora, no solamente la ejecución del desarrollo de software, sino también cómo vamos a cambiar estos sistemas que son software 1.0, los que estamos acostumbrados a diseñar y a construir, tienen que tener una combinación también con el software 3.0. Y bueno, esta niña que ven a mano izquierda se llama Anita Flau. Anita Flau, esa es una historia ficticia. Es una historia ficticia, pero que podría ser real. Anita Flau es una niña de 13 años que ya se ha ganado 5 Grammys. Sus canciones son las más escuchadas en Spotify. Y su voz ha sido catalogada por una importante revista de música como una de las voces más hermosas del planeta. ¡Wow! Anita Flau ha confesado en una cadena de televisión de música, que ya se imaginarán cuál es, que ya no tiene nada que ver con el rock. Ya no tiene nada que ver con el rock, pero bueno. En esa cadena de televisión, Anita Flau ha confesado que ella coescribe sus canciones con un GPT. ¡Ay, no! Trampa, ¿no? ¿Cómo así que está coescribiendo sus canciones con un GPT? Eso es trampa. No, señor, eso no es ninguna trampa. Perspectivas. Anita Flau también confiesa que ella es increíblemente mala para escribir letras de canciones. Pero vaya, es una de las voces más hermosas del planeta. ¿Cómo nos vamos a privar de escucharla? Y Anita Flau, con esa debilidad, recibe un consejo de su hermanito de 15 años, el cual tiene un chip especial para todo lo del Internet y la inteligencia artificial y le dice, pues hermanita, ¿por qué no configuramos un GPT y lo transmutamos y lo convertimos en un coescritor de canciones? Y eso hizo Anita Flau. Configuró un GPT y lo transmutó, lo transformó en un coescritor de canciones. Y 2 años más tarde, estas canciones y este trabajo discográfico se habían ganado 5 Grammys. La historia de cómo construyó el álbum no se las voy a contar acá. Seguramente fue en un garaje, así como nació Windows, Macintosh, etc. Imagina historias que son reales. Y aquí tengo otra al lado, pero me la voy a saltar porque creo que la idea ya está transmitida con este ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos simplificando lo complejo, estamos acelerando lo imposible y estamos extendiendo cognitivas al alcance del lenguaje. Anita Flau tenía una debilidad y la eliminó con un GPT y pudo cumplir el sueño de su vida a los 13 años. Pero esto no tiene edad, a cualquier edad
puedes usar estas herramientas para potenciar tu creatividad. Esto que vemos acá es un cuadro de pintura. Flores de un artista loco. No, señor, esto no es eso. A esto le he llamado la comunidad de la abeja. Y este es el Model Atlas de Hugging Face. Es una representación de grafos unidireccionales de los modelos de Machine Learning que la humanidad está extendiendo, que está entrenando, que está usando para su beneficio, que está usando para hacer dinero. Miren la magnitud del trabajo de la humanidad, la comunidad de la abeja, un ecosistema global de mentes conectadas construyendo el futuro. Esto es una maravilla. La humanidad está encantada con esta tecnología, está entusiasmada de una manera increíble. Y por eso vemos los avances que vemos todos los días. Y aquí es donde vienen las cosas no tan bonitas de esto, porque toda tecnología tiene sus riesgos. Este señor Noah Harari, historiador y autor, muchos lo conocerán, es muy famoso. Hablan los foros económicos mundiales, donde están todos los dueños de este mundo, ¿no? De este planeta. Muy querido por unos, odiado por otros, este señor dice que nos dirigimos a una era en la que por primera vez en la historia seremos capaces de hackear a los seres humanos. Claro, este señor habla literalmente de la biología humana. Pero estos agentes de inteligencia artificial que se están convirtiendo en una extensión de nuestro ser son más vulnerables que nosotros, increíblemente vulnerables. Y cuando alguien afirma esto, con la fama de este señor, seguramente hay 10 locos tratando de lograrlo, ¿no? Así es, tal cual. Y entramos en este bloque de los dilemas y los riesgos, la realidad dual. Y como esto se trata de tecnología, permíteme centrarme en esta historia de Prometeo y la historia del fuego. Pues resulta que Prometeo, en la mitología griega, era un titán, uno de los dioses titanes, al cual se le atribuye la creación de la humanidad. Forjó la humanidad a partir de la arcilla. Le enseñó sabiduría a los hombres. Y se atrevió a hacer algo que estaba prohibido, y era enseñarle a la humanidad el dominio del fuego. Y bueno, este señor, este titán tenía una familia increíble, porque uno de sus primitos, llamado Zeus, le molestó tanto este acto de Prometeo que lo castigó, atándolo a una montaña, en donde todos los días una pequeña aguililla, devoraba su hígado. En la noche le volvía a crecer el hígado a Prometeo y al otro día se volvía a repetir la historia con la pequeña aguililla. Esto es tecnología. El fuego es tecnología, el dominio del fuego es tecnología. Pero con el fuego hemos causado muerte, destrucción y dolor. Ya sabemos las historias de esto. La tecnología como espejo de nuestras ambiciones y de nuestros miedos. ¿Qué uso le estamos dando a esto y qué uso le vamos a dar a todo esto? Y bueno, para ejemplificar la magnitud de lo que tenemos en nuestras manos, coloco aquí la Gran Muralla China. La Gran Muralla China
Es una obra monumental, una de las maravillas del planeta. Y no solamente es esta, ¿no? Hay muchas más. Tú te preguntas cómo el hombre ha sido capaz de hacer tal semejante obra. Y te aseguro que lo que está detrás de ese copilot, detrás de esos modelos que usamos todos los días, detrás de esos GPTs con los cuales interactuamos en un browser, son una obra monumental. Son una obra que implica décadas de conocimiento de hombres y mujeres, que ya no van a volver, van a llegar otras mentes, ¿no? A seguir este proceso. Esto todavía no es perfecto y hay promesas de evolución, porque hay todavía limitantes en el contexto. Estas cosas se pierden. Se les olvidan cosas cuando tú estás interactuando con ellas. Tienen una conexión todavía rudimentaria, no por ende una gran tecnología como el MSP, que ahora vamos a tener también unas charlas fantásticas de esta tecnología. Pero la promesa de esto es que va a tener una memoria perfecta y se va a conectar a cualquier cosa de una manera natural. Y con estas promesas empiezan los dilemas y las preguntas. Si yo fui su creador, la humanidad ha sido su creador, cuando esta cosa ya sea mejor que nosotros y lo está haciendo, ¿quién va a ser el maestro? ¿Él o yo? Hoy le llamamos copiloto, ¿no? Nosotros somos los pilotos. ¿Y esto va a seguir siendo así o no? Si esto es una extensión de mi ser, los datos los conoce, sabe todo lo que yo soy, le delego responsabilidades, son una extensión de lo que yo soy. ¿Quién es el dueño de esa información? ¿Quién será el dueño de la información, de la data que tienen estos agentes, de mi compañía, de mi organización? Y con la frase de este señor Harari, ¿cómo nos vamos a cuidar de la suplantación del yo? De esa extensión del ser. Dilemas, ¿no? Y este es el autor, el historiador de tecnología, que le ha puesto a esto el nombre de máquina de los dioses, y dice que la tenemos que construir bien. Lo importante es construir, que lo hagamos bien, porque esto se trata también de gobernabilidad. Eso no puede crecer así de una manera exponencial sin tener ningún control. No podemos estar creando sistemas y no tener legislaciones en todo esto. Y entramos en los límites de la ética y las reglas y la frontera interior, que es la más importante, ¿no? Este cuadro, esta pintura, esta fotografía, y lo menciono como cuadro, pintura y fotografía, porque es lo que estamos haciendo hoy como humanidad y a nivel individual con esta tecnología. Si tú ves, pareciera una fotografía real, pero cuando te pones a mirarla de cerca, ves pinceladas. Alguien está pintando el cuadro. ¿Qué parte de tu mundo es la foto? ¿Qué parte es la pintura? ¿Y quién sostiene el pincel? ¿Quién es el responsable de generar estas pinceladas? Tú, la sociedad, los gobiernos. Y aquí entramos en los dos modelos actuales que hay a nivel de legislaciones. Una regulación preventiva que está enfocada en los derechos humanos y otra pro innovación, basada en el mercado, que dice, seamos los mejores, no nos preocupemos por estas cosas estrictas de derechos humanos, pero nosotros tenemos que ser los pioneros en esta tecnología. Tenemos que ser los creadores de esta tecnología. ¿Y qué pasa en América Latina con todo esto? Todavía tenemos el dilema
de por qué modelo nos vamos a ir, pero lo más probable es que sea por una legislación estricta como la europea, porque las organizaciones y corporaciones se preocupan por esto. Y hay una necesidad identificada en el uso de esta tecnología, y es la parte humana. Invertir en el talento humano y en la formación en inteligencia artificial. Porque te aseguro que no es más fácil programar en un lenguaje de alto nivel que generar la especificación de estos señores. Aquí se requiere ingeniería. No es el uso cotidiano que le damos. Cuando estamos construyendo software, necesitamos definir especificaciones de una manera increíble. Y como se me está acabando el tiempo, vamos a pasar a la última parte. Y miren lo que dice esta señora, Fei Li, una de las mujeres más influyentes en tecnología, en inteligencia artificial. Ella dice que no nos dejemos engañar, porque esto no tiene nada de artificial. Es inspirada por humanos, creada por humanos y sobre todo para los humanos. Esta es una de las mujeres más influyentes según la revista Forbes y Time en tecnología. Y termino con la síntesis final, a la que le he llamado el vínculo definitivo de lo doméstico, el presente y el futuro. Y esta maravillosa imagen te ilustrará a qué librito me estoy refiriendo, ¿no? Ese maravilloso librito que tiene tanta filosofía y tantas enseñanzas. Y miren lo que le dice este zorro, este pequeño animal, al Principito. Lo que domesticas se convierte en tu responsabilidad. ¡Wow! Nosotros estamos domesticando esta tecnología. Es una máquina que estamos llevando a nuestro hogar, que estamos llevando a nuestro trabajo y a todas partes. Y así se va a convertir y va a ser cada vez mucho más extendida. Y este zorro representa esa inteligencia que no tiene nada de artificial, que entiende tu lenguaje y a la que estás domesticando y en la que te conviertes en su dueño y eres responsable de cómo la usas. Y este niño de cabellos dorados, representa a la humanidad en una interacción con esta inteligencia que no tiene nada de artificial. Y recuerden que les mencionaba la perfección y la perfecta imperfección, the perfect imperfection. Aquí está, una extensión de nuestra humanidad que hace las cosas de manera perfecta si la especificas de manera adecuada. La humanidad hablando en su lenguaje natural y este individuo, este zorrito, entendiendo tu lenguaje natural y al fondo el lenguaje como mecanismo de transmutación de lo que deseamos que estas cosas hagan. Muchas gracias. Espectacular, Edison. Estamos súper contentos de esta charla que ha tenido mucho movimiento en el chat. Entonces, felicitaciones. Yo me conecté mucho y mira que pasó algo muy curioso y es que había unos sonidos de pájaros detrás y yo me sentía como escuchando un podcast y yo, Dios mío, no, o sea, lo disfruté demasiado y nuestros asistentes también, así que muchas gracias de verdad por preparar este espacio tan maravilloso para nosotros, bastante interesante y bueno, vamos a pasar entonces a una pregunta que tenemos por acá disponible y es, ¿puede un agente ser genuinamente creativo o solo recombina lo que ya existe? ¿Cuál es el futuro del arte y la escritura? Que lo venías mencionando muy específicamente en tu charla. Ok, bueno.
Eso es un dilema bastante grande, ¿no? Porque tú cuando le dices en un prompt, en Midjourney, por ejemplo, que te genere una imagen, por cierto, todas las imágenes que les ilustré fueron en el 99% hechas con inteligencia artificial. Y tú te preguntas, ¿esto realmente es creativo? Y la respuesta puede ser ambigua, pero estas cosas no tienen experiencia como el humano, no tienen un espíritu como le atribuimos al humano. Sin embargo, son el pincel más impresionante que se nos ha dado, la herramienta más importante para desbloquear nuestra creatividad. Cualquier cosa que hagamos con ella, la generación de imágenes, de textos, como lo hizo Anita Flau con las canciones, desbloqueó lo que ella tenía bloqueado. Así que la cuestión es cómo usamos estas herramientas para llevar nuestra creatividad al próximo nivel. ¿Ok? Está buenísimo. Y vamos a aprovechar que estamos bien de tiempo. Te voy a hacer una preguntita más y con esto cerramos. Y es, ¿qué pasará con los trabajos que hoy son de análisis o gestión? ¿Deberíamos estar preocupados por el reemplazo laboral a gran escala? Ok, bueno, gran dilema, ¿no? Gran dilema porque lo que nos ha mostrado la historia cuando la implantación de tecnología llega es que los trabajos evolucionan a otro nivel. Y si nos ponemos a mirar y tú analizas las nuevas carreras que se han generado en los últimos 50 años, tienen que ver con las nuevas tecnologías que se han implantado en la sociedad. Recuerden cuando hablábamos de las perspectivas, para quienes piensan que nos quita el trabajo mientras otros están elaborando modelos y están entrenando modelos o se están capacitando para poder hacer ingeniería adecuada con la operación de estas máquinas. Ya no nos vamos a ocupar de cosas específicas, de consultar emails, de programar reuniones, etcétera, pero nos vamos a dedicar a cosas más arriba, de revisión de la ética, de la gobernabilidad. Entonces los trabajos evolucionan. Depende de la perspectiva como tú la mires, ¿vas a entrar o vas a salir del mercado? Súper interesante. Bueno, Edison, de verdad que muchas gracias por acompañarnos en este espacio del día de hoy.